Astele.tv. Bueno, estoy muy contenta porque tengo aquí a un gran jurista al que yo admiro mucho, que fue mi maestro, que es el doctor Eduardo López Betancourt, que está conmigo. Bueno, a mí es un gran honor que esté conmigo, mi maestro. Y pues no digo todo su currículum porque nos pasaríamos aquí casi todo el programa, maestro. Qué amable. Actualmente es el presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, maestro. Es un privilegio, Leti, gracias. Y felicitarte por este programa. Muchas gracias, que sin duda maestro. Deja huella en todo el ámbito jurídico. Muchas gracias, maestro. Entonces vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la delincuencia en México, que ahorita, bueno, está a todo lo que da, ¿no, maestro? Bueno, definitivamente, como nunca, Leti, es un tema preocupante. Sí. La sociedad está inerme, está exclusivamente bajo el yugo de la delincuencia, sí. Y en este momento hay quien asegura de manera bastante exacta que quien gobierna en México es la delincuencia. Sí. Y esto preocupa porque definitivamente se está perdiendo el aspecto fundamental que es el Estado de Derecho. Y cuando el Estado de Derecho en una sociedad se elimina, pues empieza una serie de conflictos internos que pueden terminar muy mal. Y aquí podemos ser afectados todos los miembros de la colectividad, Leti. Ese es el gran drama, ese es el gran problema en que la delincuencia siga creciendo y donde sin duda pues la sociedad está sin defensa, sin futuro, que eso es lo más grave. No se saben de planes, no se saben de programas que en un momento dado le representen a la sociedad una esperanza y decir, bueno, ¿qué puede pasar el día de mañana? Algo mejor. Esa es la esperanza y eso es lo que no se tiene, lamentablemente. Lamentablemente, yo creo que todos los ciudadanos estamos muy pues temerosos, angustiados, porque ahora con lo que acaba de pasar en Culiacán, pues murieron muchos ciudadanos que iban pasando. Y eso estamos expuestos todos, ¿no? Es algo patético. Lo de Culiacán creo que fue en sí el momento más difícil al que el país se ha enfrentado. Gobernó la delincuencia, en ese momento se demostró que quien tiene el poder real, no formal, evidentemente el aspecto formal es de un gobierno establecido, pero el poder real lo tiene la delincuencia. Sí. Y es ahí donde dice la sociedad,
¿qué va a hacer de mí? Sí. Estoy en manos de la delincuencia, en manos de quien acribilla y, como bien lo señalas, que no se somete a ninguna ley, hacen lo que ellos quieren. Y en Sinaloa, en Culiacán concretamente, se vio ese impacto en la que fue rebasada todo lo que constituye el orden, todo lo que constituye la policía, el ejército, todos fueron marginados. Y ahí imperó la ley de la delincuencia. Eso fue. Que son otros principios, otra forma de actuar. Y ante ello, bueno, ¿qué nos espera? Esa es la pregunta que hace la sociedad. ¿A dónde vamos? Y Leti, es un drama que la sociedad reclama respuestas. El gobierno está implícitamente obligado a dar solución a esta angustia a la que bien te referiste. Vivimos una angustia, un temor, una preocupación patética. ¿Y qué va a suceder? Es lo que tenemos que pensar, Leti. Sí, ¿qué va a suceder? Porque ahí, pues, como usted dice, maestro, se hizo lo que la delincuencia quiso, ¿no? Que fue liberar al hijo del Chapo. Sí, eso no hay duda, que fue una actitud que en la que, por desgracia, y eso hay que también hacerlo notar, hubo varias versiones. De alguna manera siempre requerimos, Leti, la versión oficial es la que nos alimenta, pero aquí en el caso concreto de Culiacán se dieron varias versiones. Una de ellas fue que había una orden de aprehensión contra el hijo del Chapo, otra que fue accidental, que circunstancialmente pasaba una patrulla, que oyeron unos balazos y que al entrar encontraron al hijo del Chapo. O sea, esto es algo preocupante. La autoridad no debe mentir, la autoridad no debe tratar de ocultar la realidad, sino enfrentarla con todo el valor, con toda la calidad que implica precisamente tener autoridad moral. Es lo que no debe perder para nada la autoridad, su principio de respetabilidad. Y aquí en Culiacán, lamentablemente, hubo varias versiones. ¿Cuál de ellas fue? Pues ya no sabe la sociedad cuál de todas es la que constituyó la verdad de los hechos. Lo real es que estuvimos evidentemente en manos de la delincuencia, que el ejército, que todos los medios que implican el orden fueron rebasados. Sí. Y ante este drama, bueno, pues Culiacán es solo un ejemplo, pero no olvidemos que unos días antes habían acribillado agentes del orden en Michoacán en forma infame. Estamos viviendo momentos tan complicados como se dan en el Medio Oriente, en Irak, en tantos lugares que no dejan de ser centros de guerra. Y aquí ya estamos pues cerca de esas circunstancias de estado de guerra. Y eso es lo que en un momento dado pues tenemos que empezar en opciones, apoyar, porque creo, Leti, que es muy importante dejar muy en claro que nuestra postura no solo debe ser de crítica, no solo debemos decir lo malo y tratar de ser radicales y mostrar una actitud pues destructiva. Pienso que sobre todo en el mundo académico al que tú y yo pertenecemos, Leti, sí, estamos obligados, tú como doctora en Derecho y en mi calidad de profesor antiguo, presentar opciones, que eso es lo que en un momento dado dice nuestros amigos televidentes. ¿Qué proponen? Sí. ¿Cuál es la idea? Ya sabemos todos el conflicto, sabemos que el país está en llamas, sí, y eso hay que aceptarlo, porque no hay peor enfermo, Leti, que el que no acepta que lo está. México está pasando por un momento dramático. No hay duda que como nunca, y no vamos a buscar culpables, no vamos a entrar al tema que si el anterior presidente de la República es el responsable, o que el que gobernó a México ha estado 12 años, o que el actual está siendo incapaz de resolver la conflictiva. Creo que eso no nos lleva a nada. Pues no. Una crítica es muy fácil hacerla. ¿Qué debe de hacerse? Porque esa es la cuestión esencial. ¿Cuál es la sugerencia de la academia? ¿Cuál es el punto de vista que, como tú y yo nos dedicamos a la enseñanza del derecho, pero además
estamos obligados por nuestra experiencia, por haber pasado por un sinnúmero de actividades de toda naturaleza, decir, propongo esto. Creo que aquí lo que más importa es aceptar la enfermedad. Vivimos un estado en descomposición social en la que se reclaman los mejores hombres. Si un gobierno, Leti, en este momento quiere manejar al país con sus amigos, con sus compadres, con sus incondicionales, es un grave error. En este momento un gobierno tiene que estar hecho por los mejores y más destacados hombres que tenga el país, sin que sean necesariamente amigos del presidente de la República, de la jefa de gobierno de la ciudad o del gobernador de cualquier estado. Dejemos el amiguismo, el compadrazgo, los incondicionales. México, lo que debemos aceptar, tiene una gran riqueza. Su población es de mucha calidad. Aquí hay grandes y destacados investigadores, grandes y destacados políticos que nos pueden ayudar, al margen de que sean amigos. Sí. En ocasiones los gobernantes se encaprichan, Leti. Va a ser mi compadre fulano el responsable de la policía. Va a ser mi amigo perengano el responsable del ejército. Va a ser mi compadre de tal actividad. Eso no nos conduce a nada bueno. Yo creo que en este momento el gobernante, tanto en el ámbito federal como en los ámbitos locales, tiene que hacer una evaluación. Decir, te nombré en este cargo, ¿estás haciéndolo bien o lo estás haciendo mal? Si lo estás haciendo bien, te vamos a apoyar en tu proyecto. Pero si no lo estás haciendo bien, pues entonces hay que cambiarlo. Sí. Es el momento de decirle gracias, no pudiste con el compromiso y es el caso de buscar una persona capaz. ¿Quién debe atender en forma primordial el tema de la delincuencia? El policía. Ahí está la clave. En lo personal debo decirte que no me parece nada sano que los militares o los marinos estén en las calles. Desde que salieron hace muchos años ha sido una práctica para mí incorrecta. ¿Por qué? Porque el militar, Leti, y el marino no está preparado para labores policíacas. Sí. Les estamos dando una responsabilidad para lo que no están capacitados. Es una infamia sacar al señor que está en el ámbito militar, que se encuentra al servicio de las armas, que está defendiendo sin duda la institución que es nuestro país, está defendiendo nuestra soberanía. No lo debe sacar de su ámbito. Él está capacitado para ser obligadamente un buen soldado al servicio de la patria, pero no lo pongas a hacer labores policíacas, no lo pongas a investigar delitos porque no está capacitado. Sí, no está capacitado. Entonces vamos a poner orden a la casa. La idea de la Guardia Nacional, pues mira, desde que yo me enteré de ella, la vi como una opción, pero creo que no ha funcionado. No funciona. Porque mira, lo que tiene que hacerse es capacitar. Tenemos que tener escuelas de policías. El problema no se va a resolver de la noche a la mañana. Esto viene de mucho tiempo atrás, hay que aceptarlo. No podemos culpar al gobierno actual ni al inmediato anterior. Tiene muchos años. Olvidamos capacitar al policía. Por eso han fracasado los juicios orales. Porque todo está bajo el principio de un buen policía, que es lo que no tenemos. No tenemos buen policía, por lo tanto está fracasando todo el proceso que implican los juicios orales. Pero hablando de la delincuencia, hay que combatirla con gente preparada, combatirla con instrumentos adecuados, como es armamento, el tema tan triste que se dio en Michoacán, mientras que los sicarios, llamados así los que se dedican a la delincuencia organizada y a la actividad que está muy ligada del narcotráfico, esos hombres terribles y delincuentes de gran escala, pues al final de cuentas tienen el mejor armamento que el propio ejército. Sí, y no se diga de la policía modesta de los estados. No. Aquí es pues algo que quiero poner ese principio, formar buenos policías. Tenemos que tener escuelas de policías con gente preparada
buenos sueldos, que haya una convocatoria, decir, a ver, los abogados, los médicos, los contadores que no tengan una actividad en este momento lucrativa, que no estén trabajando, se les abre la puerta, porque si tú, para preparar un buen policía, si ya tienen el antecedente de una carrera universitaria, Leti, es más fácil. Sí, no es fácil. Es más fácil. Tú capacitas a un abogado para hacerlo buen policía en un año, tal vez hasta el menos. Darle principios de investigador que va de lado con la criminalística y una serie de aspectos que vas a lograr una buena policía, dignificar la carrera. Sí. Porque en esto hay que tomar en cuenta que, por desgracia, muchas veces se ha menospreciado al policía, sí. Se le trata mal, sí. Se le ofende, pero es que él también ha provocado que haya una reacción popular en contra de él. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Por supuesto. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Pues estamos de regreso en este programa tan interesante sobre la delincuencia con mi querido maestro,
el doctor Eduardo López Betancourt. Muchas gracias. Gracias a ti, Leti, pues que realmente debo insistir, muy amable en invitarme. Gracias. Permitirme expresar mis puntos de vista sobre este tema de la delincuencia. Como estábamos diciendo, sorprendentemente la delincuencia sí está organizada y la policía, o sea, la Guardia Nacional, pues todavía no está trabajando en equipo congruentemente y se necesita más preparación, más capacitación. Ese es otro punto. Señalamos de manera muy clara, capacitación. Es indispensable tener escuelas de policías, dignificar la carrera. Sí. O sea, el médico que termina su carrera tiene una respetabilidad social. Contador, ingeniero, tiene un trato especial. En cambio, un policía parece que puede ser cualquiera y lo menosprecian y hay una actitud muy insolente en su perjuicio y eso es algo que hay que precisamente atender, darle a la policía una dimensión social de respetabilidad. Mira, Leti, hace 70, 75 años, cuando yo era un niño, un policía era muy respetado. Sí. El policía inclusive andaba sin arma de fuego, andaba con una macana, pero se daba su lugar. Cada esquina. Se daba su lugar, ese policía al que simpáticamente se le llamaba tecolote, era respetado por la colectividad y sus puntos de vista eran parte de la justicia. O sea, se va a ver policía y él tomaba en ese momento una decisión y actuaba con una autoridad digna de aplauso. Ahora ya no. Ahora hay policías maltratados, generalmente no están en condiciones ni siquiera físicas, mucho menos intelectuales, para atender un problema. Insisto, tenemos que tener escuelas de policía. Para tener buenos policías tienen que ir, pero además, Leti, como también lo señalé, podemos aprovechar de manera muy importante a profesionistas que por poco tiempo tendrían la capacitación policíaca, porque si tú, te repito, hay muchos abogados, muchos médicos desempleados y pueden perfectamente optar por esta especialización de policía y darles un nivel económico adecuado, porque más vale tener pocos bien pagados, muchos mal pagados y maltratados ahí por la sociedad, menospreciados. Un policía al estilo de otros países, date cuenta, en el país vecino, al policía se le respeta, al policía se le da su lugar, en Europa no se diga. Aquí en cambio vemos un policía, entramos hasta en una relación de conflicto, de ofensas, porque el propio policía no está capacitado. Entonces yo creo que el punto fundamental es la capacitación. Y luego viene algo que mencionaste ahorita que me parece digno de considerar, que es la desorganización. Y toda desorganización parte, Leti, de que tenemos un sinnúmero de cuerpos. Fíjate, en este momento está actuando contra la delincuencia el ejército, contra la delincuencia la Marina. Esta Guardia Nacional que se acaba de crear, la Policía Federal, las policías estatales y las policías municipales. Y al final es una desorganización entre ellas que no nos conduce a nada sano. Vamos a tratar de tener una policía única. Creo que en eso estriba un reclamo social. ¿Por qué tenemos que tener un policía de primera, de segunda o de tercera? Eso es verdaderamente infame. Es algo que hay que tener claridad de que vamos a tener un solo policía que no sea militar, que no sea marino y que esté comprometido con principios fundamentales. Y para mí existe una gran diferencia entre un militar. Un militar es un sujeto, una persona capacitada para actuar de manera muy drástica, sobre todo bajo el principio de jerarquía. Un militar tiene que cumplir una orden de manera tajante, Leti. No puede estar en discusiones, a ver,
actuando o compartiendo una opinión con un ciudadano. El señor cumple y actúa por obediencia jerárquica. Le ordenan, usted haga esto y esto hace. En cambio, es un policía tiene nación. elasticidad. Un policía es un agente social. Un policía es un profesor. Un policía es un médico. Un policía es alguien que tiene un sentido de responsabilidad social que no lo tiene el militar. Sí. Por eso creo que no es sano seguir utilizando a los militares. Yo pensé que ya en la actualidad íbamos a superar esta situación que no nos deja nada nuevo. Creo que una policía única es lo que más reclama la sociedad, sí. Leti, preparada y que sea un solo mando, que no estemos pensando en varios mandos y policías, insisto, de primera, de segunda y de tercera, que va en base a los sueldos y la capacitación. En el momento en que ya tengamos este aspecto, que por otro lado, Leti, lo debemos empezar cuanto antes. Esto es, entre más rápido iniciemos la apertura de escuelas de policías, entre más rápido unifiquemos a las policías, en esa misma medida la sociedad se va a sentir más protegida. De lo contrario, de veras, a ti y a mí nos debe de preocupar cuál puede ser el resultado de continuar esta anarquía, este desorden, esta falta de compromiso en la que volvemos al tema. Se deben evaluar los hombres que están al frente de lo que le llaman el gabinete de seguridad, deben evaluarse. Y si están a la altura del reclamo, que continúen. Pero de lo contrario, hay que sustituirlos, hay que buscar personas adecuadas. Y eso es un paso importante. Otro renglón, Leti, si me permite sugerir, es el relativo a la ley. O sea, por un lado, para mí lo más importante y lo que destaca es el ser humano. Lo que destaca es la persona. Pero tampoco podemos olvidar a la ley. Sí, lo que tenemos en este momento es una hiperinflación legislativa. Leyes, Leti, para todos. Sí, yo no creo que haya un país, y perdóname que sea tan radical, que tenga tantas leyes como México. Solo en materia penal, que es el ámbito de mi desarrollo profesional de manera preferente, Leti, tenemos más de 100 leyes federales que contienen delitos. O sea, quien crea que solo el Código Penal Federal o los códigos penales locales contienen delitos, se equivoca. Hay más de 100 leyes que tienen delitos y esta anarquía jurídica pues produce precisamente desconocimientos. Hasta para muchos de los que en un momento dado son del ámbito de nuestra actividad, Leti, no conocen todas las leyes. Tenemos, insisto, demasiadas leyes. Tenemos que minimizar al derecho penal, tenemos que dejarle solo conductas que realmente atenten contra lo que constituye lo más fundamental del ser humano, que son sus valores, sus garantías y sobre todo cuáles son los bienes jurídicamente a proteger. Hay ocasiones, Leti, que hay leyes inexplicables desde el punto de vista penal. Hay todavía leyes, por ejemplo, que incluyen el aborto como delito. Eso me parece patético. Eso es de la prehistoria. O el adulterio. Imagínate tú que todavía existe en algunas legislaciones de nuestro país el delito de adulterio. Oiga, pues ¿cómo es un atentado a la libertad? Yo estoy de acuerdo que un matrimonio que se estableció bajo un contrato, si alguno de ellos falla en el contrato, por la misma vía en que se hizo ese contrato, se trate de derogar ese contrato. Me refiero yo al ámbito del derecho familiar, al ámbito del derecho civil, pero no es posible que se lleve al ámbito penal y se quiera meter a la cárcel al cónyuge que ha cometido una falta totalmente contraria al ámbito social de haber engañado al esposo o bien haber engañado a la esposa. Yo me parece esa conducta totalmente incorrecta, pero no del ámbito penal. Dejemos al derecho penal aquellas conductas que realmente causen angustia social y quitemos esa paja, esos delitos que no van de la mano. El aborto, pues yo pienso que ya debe ser superado. Si se discute y se obliga a una mujer a que
tenga obligadamente la maternidad. No quiero. Bueno, pues si no quiere, ¿por qué la obligas? Porque Claro. tiene que ser. Bueno, pues ¿en qué país cavernícola Sí, vivimos? No es posible. Pues todavía hay algunos estados de nuestro país que están empecinados en esas actitudes verdaderamente prehistóricas, contrarias a lo más elemental que es la libertad humana. Sí, ya tenemos legislativitis en este país. No para maestro. todos. Total, parece que los señores diputados y senadores están más pendientes de qué van a hacer o qué ley van a crear hoy para que no se cumpla. Porque Sí. ahí está el tema. Aprueban la ley, Sí, sí, ni sí. ellos mismos la conocen y al final todo un desorden jurídico. Sí. Hay que limitar, pero volviendo al tema de nuestra área de estudio en este momento contigo, en el tema de la delincuencia, vamos a crear o debe aprobarse leyes adecuadas, mínimas. Esto es lo que en lo personal tengo una tesis, que es la minimización del derecho penal. Muy No interesante. meter dentro del derecho penal todo tipo de conductas que pueden tener otra orientación, otra manera de manejarse en el ámbito que pueda inclusive ser más eficaz. Pero para todo delitos, y ahora en forma ridícula se hablan de delitos no graves, delitos graves, y los delitos no graves no ameritan prisión, sino una multa y una serie de asuntos que son vergonzantes. Realmente, Leti, tenemos que hacer que nuestra legislación sea la adecuada, y un punto que sin duda es culminante, el Código Penal Único. Fíjate Sí, el que aquí Código hay Penal códigos Único. penales al por mayor. En este momento tenemos que cargar con 33 códigos. 31 que corresponde a cada una de las 31 entidades federativas, al Código Penal de la Ciudad de México, y por si fuera poco, hay un Código Penal Federal. 33 códigos que mencionan delitos a veces en forma contradictoria. Por ejemplo, en el de Chihuahua, el delito de robo de ganado, el abigeato, tiene mayor sanción que muchos delitos graves. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Vamos a crear un delito para el país con aquellos delitos que realmente causen molestia social, aquellos que realmente sean graves. No nomás cualquiera que se invente, que el adulterio, pues eso que se maneje en el derecho familiar, Sí, que se le claro. quite todos los bienes al cónyuge infiel, pero que no sea un motivo de cárcel, porque además es ridículo como se maneja por algunos códigos. No cualquier adulterio se castiga. En algunos códigos se dice solo el que se realiza en el domicilio conyugal o con escándalo. Con escándalo, Y bueno, sí. lo del domicilio conyugal lo entendemos, que sea en la casa de uno de los cónyuges que engañan, pero el escándalo que debe ser con música, o cuál es el escándalo. O sea, Con son tambora. subjetividades estúpidas, Sí, y sí. realmente ya hay que evitarlas con un nuevo código penal sólido, bien hecho, que por cierto hace 6 años en la Facultad de Derecho, que es tu facultad aquí en la Sí, Universidad Nacional Autónoma de México, tuvimos un congreso, y fuera del estado de Yucatán, los demás estados que participaron al mejor nivel aceptaron crear un código penal único, y parece que ahora lo está retomando el ámbito legislativo. Sí, qué bueno. Vamos a un corte comercial y regresamos, maestro. Por supuesto que sí. Gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Estamos de regreso en este programa de Leyes y Justicia con nuestro maestro muy querido de la Facultad de Derecho, el doctor Eduardo López Betancur. Maestro, continuamos. Pues Lete, muy agradecido, insisto, eres muy generosa cuando te refieres a mí y yo debo de alguna manera reconocerte tu empeño. Muchas gracias, tu sentido maestro. de superación, tu compromiso. Este tipo de programas son fundamentales porque el alumno, quien lo ve en el ámbito jurídico, pero el ciudadano común y corriente se forma una opinión. Sí, sí, sí. Y en eso estriba nuestro compromiso, formar opiniones. Nos hemos referido de manera muy exacta al gran drama de la delincuencia, de cómo esta actividad tan negativa, nociva, ha invadido todos los ámbitos. Sí. Hace poco estuve en Acapulco, yo soy del estado de Guerrero, y me relataban amigos míos que es un drama Acapulco y en general todo el país, donde hay una denominación muy cruel que se llama el de cobrar el derecho de piso. Sí, y terrible, que consiste ¿no? en que al comerciante se le obliga a pagar una cuota a la delincuencia. Y si no la paga, le incendian el negocio, además puede en un momento dado inclusive matar a sus propietarios, de tal manera que ahí ya hay una extorsión muy intensa y que la autoridad ya lo ve hasta normal. Sí, Eso es lo que más preocupa. Terrible, y dicen que sucede mucho en el malecón, ¿no? No, es que es todo Guerrero. Bueno, una señora que vendía tamales ahí en la esquina dice, yo tengo que darle a los sicarios 50 pesos diarios. Híjole. Y pasan por los 50 y así, bueno, despachos de abogados me lo cuentan, tienen que pagar una cuota mensual, semanal, diaria, dentistas, en fin, y si no, son acribillados. Es una bestialidad, estamos en manos de la delincuencia. Bueno, pues hay que tomar medidas, como bien lo señalamos, y tratando de resumir, puesto que el tiempo no será suficiente y hay que adentrarnos para aterrizar en algunas ideas. El tema hay que iniciarlo con tener una buena policía que no tiene que ser, y mucho menos seguir usando a los militares, que merecen respetabilidad, sí, que merecen dedicarse a lo suyo. Me parece y aplaudo cuando los militares en momentos de desastre actúan en forma verdaderamente ejemplar. Yo considero que pocos ejércitos como el nuestro tienen ese sentido tan arraigado de apoyo a la población. En cuanto hay un desastre, el primero que está ahí es el ejército, y siempre contribuyendo, al igual que la marina. Bueno, está para esas funciones de emergencia, pero su naturaleza no es labores policiales. Sí. Tenemos que formar buenos policías
crear en todas las entidades del país escuelas de policías y sobre todo con programas diversos, porque profesionistas que estén desempleados, insisto, pueden optar en muy poco tiempo de ser buenos policías, y otros que tengan ya el nivel de bachillerato en 3-4 años, formarlos como policías con una circunstancia muy clara, Leti, policía única para todo el país. Sí. El mismo policía para el municipio de Oaxaca, el mismo policía para el municipio de Acapulco, el mismo policía para el estado de Campeche, el mismo policía para el estado de Chihuahua, y no un policía distinto. Sí. No vamos a entrar a ese proceso estúpido que se ha creado, y perdóname la expresión, pero así lo veo, tonto, en cuanto a tener policías locales, municipales, federales y hasta divisiones de policías. No, eso debe ser totalmente eliminado para crear un solo policía responsable, capaz, y en este sentido estaremos dando un primer paso. El segundo aspecto es la ley. Hay que tomar en cuenta que muchas de nuestras disposiciones jurídicas han sido un fracaso. Sí. La ley debe de estar hecha con un sentido de responsabilidad, minimización del derecho penal, y en el aspecto procesal entrar a una verdadera y muy importante evaluación de los juicios orales. Yo en lo personal, por lo que he visto, ha sido un fracaso, algo patético, algo verdaderamente grave, que no han respondido sino para beneficio de la delincuencia. Fíjate que mi experiencia en los tribunales orales, de pronto llega un bandido, un ladrón que ha robado en una tienda de conveniencia y ha hecho ahí uso de la fuerza, golpeado inclusive a los empleados, utilizando un arma de fuego, llega con el famoso juez oral. Y lo primero que él hace es decir, mire usted, lo cito para el día 30 de diciembre o para el 20 de noviembre, y venga usted. ¿Sabes qué hace ese delincuente? Nunca regresa. Ah, pero para ellos se llenan de satisfacción, de decir, se privilegia la libertad. Oiga, pero ¿y a mí que me quitaron mi dinero? ¿No le importo, señor juez? No saben, porque además están llenos de petulancia. Si tú vas a aquello, es un acto cómico, ir a un juzgado oral. Pónganse de pie porque va a llegar su señoría. Sí. Payasos es la palabra, de veras ridículos jueces. No hay ningún juez oral que en este momento me haya inspirado confianza. Son una punta de farsantes que están hechos solamente a la idea de favorecer al delincuente. Y eso no es posible. Lo más importante en el proceso penal debe de ser la reparación del daño. Sí. Tenemos que pensar en la víctima del delito, en quien le han afectado su patrimonio, al obrero que le han quitado en un camión su sueldo. Es al que le tenemos que atender en forma preferente, no al ratón que ha robado. Ah, no, pero los policías, los jueces orales, más rápido entran que salen. O sea, aquello es patético, más rápido salen que entran. Ahí está la expresión, la recuerdo muy correcta, de un jurista talentoso que dijo, y de manera exacta, que era una puerta giratoria. Sí. Entraban y salían. Por un lado y salían por el otro. Los delincuentes, ninguno regresa, los mandan los jueces orales a que sigan robando. Y eso es una irresponsabilidad. Yo inclusive diría, bueno, tú juez oral, lo soltaste, ahora tú vas a ser el responsable. Claro. Y fíjate que en ese momento, cuando los juececitos estos ridículos que se llenan de una toga y creen que con ellos son talentosos, en ese momento, mira, tú vas a soltar a este delincuente, si no regresa, tú eres culpable. Pero los jueces son personajes a los que no se les sanciona. Allá eventualmente te llegas a enterar que algún juez fue sancionado. Pero por naturaleza los juzgadores son personajes que manejan de manera muy exacta la irresponsabilidad. Yo quiero que, a ver, ¿vas a soltarlo? Suéltalo, pero tú vas a responder. Tú vas a ser ahora el que vas a ver la forma en que él regrese para ser juzgado. Sí. Si en ese momento ese juez sabe que cualquier resolución que dicte puede ir en perjuicio de él, en ese momento tendremos jueces más capaces y preparados. Sí, porque claro, eso es gramático. Ahí tenemos un gran error. Y otro renglón en materia de justicia, en materia de jueces, la gran cantidad
de instancias que tenemos. Voy a ponerte un ejemplo, Leti. A un ladrón, a un asesino, le aplican 10 años de cárcel, 20 años de cárcel. Juzgado de primera instancia. Pasa, porque tiene derecho, a una instancia superior, apela, lo que se llama la apelación, y se va a otro tribunal de alzada, de mayor nivel, y ahí pues sin duda alguna, 1 o 3 magistrados analizan la situación y pueden confirmar, y es el caso en la Ciudad de México. El juez de primera instancia ubicado en cualquier reclusorio dicta una sentencia de X años de cárcel a un sujeto que mató, que robó. Perfecto. Pero ese sujeto tiene derecho a una apelación y se va al Tribunal Superior de Justicia, y ahí en ese momento los señores magistrados, o en forma particular, de que sea uno solo de ellos quien lo resuelva, no en forma colegiada, resuelve que se confirma los 10, 20 años de cárcel. ¿De qué sirvió todo ese gasto, Leti? ¿De qué sirvió todo? Nada, porque se van al ámbito federal. Entonces date cuenta que el Poder Judicial Federal, que tú y yo conocemos, Suprema Corte de Justicia, sí, tribunales colegiados, tribunales unitarios, jueces de distrito, son los grandes santones del derecho. ¿De qué sirvió la justicia local de la Ciudad de México, de Morelos, de Michoacán, si el que va a resolver va a ser el Poder Judicial Federal y va a hacer lo que ellos quieren? ¿Y tú crees que ellos juzgan a las personas? No, un juez de distrito, los magistrados no ven jamás ni a la víctima ni al sujeto activo del delito. No los conocen. ¿Sabes qué juzgan? Se los he dicho en su cara. Ustedes no juzgan a los seres humanos. Ustedes juzgan papeles. Solo ven expedientes. Y eso es lo que juzgan. Se pierde ese sentido más importante, que es el trato directo con la víctima, que es a la que hay que apoyar. Sí. Lo más importante en el proceso penal debe ser la reparación del daño. Sí. Antes que sacar al delincuente y mandarlo a que siga robando, usted me garantiza que lo que robó está ahí depositado para entregárselo a la víctima. Creo que en ese momento tendríamos más fe en la justicia, yeah, Leti, porque en este momento te garantizo que no hay un mexicano cuerdo que cree en la justicia mexicana. Así Todos sabemos que el dinero, la picardía, la corrupción es lo que invade a todos nuestros juzgados. Esto sí, no quiere decir que haya uno que otro juez decente, los hay, pero sí, para encontrarlo vas a requerir, Leti, la lámpara de Diógenes. Sí. Es muy raro, es más fácil encontrar una aguja en un pajar que un juez decente en nuestros ámbitos legales. Sí, sí, es cierto. Es patético. Sí, es muy, muy, muy triste. Y además, pues resuelven más en legalidad que en justicia. Ah, no, eso es clásico. Mira, es más, tú vas a, mira, fíjate qué patético. Yo lo veo hasta en mi práctica profesional como tú. Llegas a un juzgado, quiero hablar con el juez. ¿Y usted quién es? Aparece una secretaria ahí, que generalmente es una burócrata. Sin más, dice, ¿para qué quiere ver al juez? Pues porque quiero verlo por mi asunto. ¿Qué expediente tiene? Sí. Y ya después de que pasas ese control, que es una aduana, sí, que esa señora, generalmente señora robusta, te deja pasar. Ya, cuando lograste pasar a ver a su señoría, este sujeto siempre sentado, no es, yo no he conocido un juez o un magistrado que se ponga de pie para recibir a un peticionario. No, están sentadotes ahí, no sé cuál sea lo atractivo de un sillón, deberían de hasta siquiera para hacer ejercicio ponerse de pie, pero la educación no es, ellos son santones, son dioses, son personajes en verdad allá del Olimpo. Pues llegas tú como sujeto a pedir justicia y nunca te vea la cara, sigue escribiendo en un escritorio, nunca te vea la cara. ¿Qué se le ofrece? Pues, señor, vengo con este asunto, y no ni siquiera te escucha. Parece burrito. Y después, ya cuando terminaste, váyase, no se preocupe. Todo se va a resolver conforme a derecho. Sí. ¡Tonto! Juez, yo no vine a eso. Yo vine a pedir justicia, que es muy distinto a derecho. Derecho son las reglas frías e indiferentes, que no son para los seres humanos. El derecho es el que priva de la vida a otro, comete el delito de homicidio.
El derecho es el que se apodera de un objeto mueble sin derecho y sin consentimiento del que pueda disponer de él de acuerdo con la ley. Ese es el derecho, frío e indiferente. La justicia es darle a cada quien lo suyo, lo que merece. Ese principio de Justiniano tan valioso que tú y yo lo aprendimos en las aulas, Leti, eso es lo que buscamos. Justicia, señor juez, yo no vengo en busca del derecho. Aquí afuera, porque ni siquiera saben leer esos burros, auténticamente macacos, no son seres humanos los jueces. ¿Sabes qué dice afuera, señor juez? Tribunal Superior de Justicia, no dice Tribunal Superior de Derecho. Pero pobrecitos, pues yo a veces cuando tengo un alumno tonto que no quiere estudiar, marrullero, sobre todo que son pícaros, les digo, tienes el camino abierto para ser juez. Porque en este momento, Leti, los jueces respetables son muy pocos. Sí, la mayor parte merecen mi desprecio, merecen el desprecio de la sociedad, porque son sinvergüenzas, porque son deshonestos y lo más grave, ignorantes. Sí. Ahí tenemos que hacer una limpieza de fondo. Los jueces deben de ser los mejores juristas destacados, con sentido humano, con responsabilidad colectiva, que conozcan, dictan resoluciones sin conocer a las partes. Los señores que menos aprecio son los del ámbito federal. ¡Ah, qué terrible! Los jueces de distrito que ganan una barbaridad, que además se llenan de riquezas malavidas en todas sus resoluciones, porque venden la justicia al mejor postor, pero a pesar de eso, todavía algo más grave. Son personas ineptas que no le dan al ciudadano lo que merece. Se dedican a vender simplemente las resoluciones y es un renglón que reclama también una limpieza de fondo, Leti. Hay que hacerlo y esto es lo más importante, tener personas capaces que nos juzguen. Sí, es cierto. Maestro, desafortunadamente se nos ha ido el tiempo, le agradezco mucho todos estos comentarios con gran sapiencia y gracias por haber venido. Fue un placer. Y gracias por estar con nosotros. Yo soy Leti Rojas, esto fue Leyes y Justicia, y aquí con nuestro querido maestro, el doctor Eduardo López Betancourt. Hasta luego, nos vemos para la próxima. Astele.tv